En este programa, pues primero vamos a empezar con una breve introducción para poder encuadrarnos dentro de lo que es el programa. Daremos también una alineación estratégica de cómo se hizo este programa y posteriormente analizaremos los principales componentes que tiene nuestro programa de prevención de accidentes, lesiones y seguridad vial. En este contexto, les agradecería que si tienen alguna duda, al final de la presentación daremos unos minutos para cualquier situación y si es así, pues contestaremos todas estas inquietudes que tengan. Pues empezaríamos, si puedes avanzar, por favor, Israel. El programa de acción específico está liderado o está encaminado al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, que depende directamente de la Secretaría de Salud Federal. A su vez, este secretariado lleva los temas en lesiones y accidentes no intencionales y en esta ocasión, pues, su servidor y el licenciado Israel Rosas Guzmán serán los encargados de explicarles este programa. Ahí le tenemos los datos de contacto y, bueno, al final de la presentación también los regresaremos. Adelante, por favor. Primero tenemos que entender, yo sé que todos somos expertos, pero encuadrarnos en qué son las lesiones. Las lesiones, pues, es cualquier daño, ¿no?, que es causado por una exposición a un agente que sale de la tasa o excede la tasa de la tolerancia que tenemos registrada. Como resultado de esto, pues hay una falta de agentes esenciales para una vida normal. Estos agentes o estas lesiones pueden ser intencionales o no intencionales. Aquí en el secretariado nos abocamos nada más a las no intencionales, de las cuales pues identificamos los factores de riesgos, vemos cuáles serían las conductas o situaciones que podemos prevenir para que estos accidentes reduzcan su tasa o se puedan prevenir, y también vemos cuáles son las que podemos evitar. Principalmente nos abocamos a lo que serían quemaduras, envenenamientos o intoxicaciones, caídas, asfixias, ahogamientos y lo que serían lesiones producidas por algún hecho de tránsito o vialidad. La siguiente, por favor. A nivel internacional, ¿cómo nos encontramos con este tipo de lesiones? A nivel internacional, se registran 3.6 millones de defunciones al año por lesiones no intencionales, de las cuales, de esas 3.6, 1.3 defunciones son por accidentes de tránsito. Entonces, como vemos, es una gran proporción de todas las lesiones, los hechos o accidentes de tránsito, de las cuales se ha identificado que el rango de edad de las personas que sufren este tipo de accidentes y desgraciadamente fallecen están en un rango de 5 a 29 años. El 93% de estos fallecimientos pues son por accidentes de tránsito y principalmente se dan, hemos registrado, en países de bajos ingresos o ingresos medianos. Esto a pesar de que el parque vehicular normalmente es más alto en los países de alto poder adquisitivo, desgraciadamente en los países de bajo poder adquisitivo existen situaciones o condiciones que propician que el número o la tasa de mortalidad sea más alto en estos países. En particular en México. En México las lesiones no intencionales son aproximadamente del 39.2%, de las cuales la novena causa de defunción en México es la de lesiones no intencionales. Y el rango de edad, en primer lugar, es de 1 a 4 años y en segundo lugar está de 15 a 34 años. De este total que estamos teniendo, el 43% de estas lesiones son por tránsito o hechos de tránsito. Entonces, como vemos, sigue siendo igual de alto, tanto internacional como aquí a nivel nacional. La muerte por hechos de tránsito es muy alta. Siguiente, por favor. Motivo por el cual, a pesar de que nosotros nos orientamos a todas las lesiones no intencionales, pues ponemos un mayor énfasis en las lesiones por hechos de tránsito.
En este contexto, aparte de que tenemos un compromiso a nivel internacional en el cual se hace un primer decenio de la seguridad que fue del 2010 al 2020, y esto fue un acuerdo que se hizo en la Organización Mundial de la Salud y que se tenían ciertas metas y que se tuvieron que replantear para este segundo decenio de la seguridad y acción vial, que sería para el 2021 al 2030. En este, uno de los objetivos que se planteó y que es el más importante es reducir un 50% el número de defunciones por lesiones causadas por tránsito o hechos viales. La idea es que se involucre todas las partes que están inmersas dentro del contexto de la seguridad vial y que se haga se amplíe la variedad de modalidades con que vamos a atacar este problema. O sea, se le va a dar una multisectorialidad para abordarlo, involucrando al sector salud, sector transporte, hacer un desarrollo urbano más eficiente, se haga un sistema de justicia que vaya alineado a todos estos hechos que están ocurriendo, que las vialidades a través de obras públicas sean amigables al tránsito vial y a la multimovilidad, o sea que nada más, no esté orientado nada más a vehículos particulares, sino que también existan otras modalidades de transporte, que se haga una alineación de todos los reglamentos de tránsito y movilidad a efecto de que sea homólogo tanto en legislación, penalidades, normatividad, como veremos más adelante, que sean amigables al medio ambiente para facilitar y evitar pues que haya más contaminación, y en este contexto que favorezcan la economía y que se haga una adecuada educación y que se haga conciencia de todas las circunstancias que rodean a esta movilidad. Siguiente, por favor. En este contexto, pues tenemos varias normatividades o leyes o también compromisos que se tienen a nivel internacional que nos van alineando a esta plan de acción para poder prevenir los hechos de tránsito y lo que es todas las lesiones no intencionales, entre las cuales destacan los compromisos que tenemos en la CEPAL, en la Agenda 2030, donde está para el desarrollo sostenible, donde se habla de hacer una movilidad más eficiente. En el Plan de Desarrollo Mundial también se hace un plan de acción donde se involucra el segundo decenio de la seguridad vial y se dice que debemos de tener una constante ataque o estudio hacia los involucrados, hacia la normatividad, hacia el desarrollo de nuevas medidas para poder hacer una movilidad más eficiente. También tenemos lo que es los compromisos en la Organización Panamericana de la Salud, la Ley General de Salud, que nos obliga también a hacer medidas para prevenir que existan estas situaciones de accidentes no intencionales y promover una cultura para poder prevenir estos hechos tanto en la población en general, pero orientada a las poblaciones de mayor riesgo, como podrían ser los adultos mayores y la infancia, los niños. En este contexto, pues también tenemos lo que es el Reglamentos de Tránsito Federal y a su vez los que se derivan en los reglamentos de tránsito estatales y municipales, dependiendo cada entidad que tiene sus propias normatividades. Pero la idea es hacer una armonización de toda esta normatividad a efecto de reducir los incidentes viales. Siguiente, por favor. También tenemos en este contexto lo que es la Declaración de Estocolmo, con lo que es el Road to Safety, que serían caminos seguros, propiciar una visión de 0 muertes y lesiones graves. Este es un compromiso para el 2050 y tener en cuenta que aquí la situación cambió un poco del primer decenio al segundo decenio. En el primer decenio era 0 accidentes, ahorita se cambió el enfoque y bueno,
el riesgo está, el riesgo existe, somos conscientes de esto y entonces lo que se cambia es no que sea 0 accidentes, sino que sean 0 muertes o 0 lesiones graves. Entonces el enfoque cambia para este segundo decenio y la idea es dar una orientación a la prevención y tratar de que en medida de lo posible, si estamos conscientes de que hay un riesgo, que si existen este tipo de accidentes sean lo menos graves posibles. A su vez, se da un enfoque de un sistema seguro, el cual considera 4 factores principales, que son vías de tránsito seguras, que son una normatividad que permitan velocidades seguras, personas que estén conscientes de qué riesgo corren al estar transitando, caminando o movilizándose en todas las vías de comunicación, y que los vehículos en los que se mueven tengan estándares de seguridad que nos permitan reducir las lesiones que se tienen en caso de algún accidente. Este conjunto de acciones lo que nos va a permitir es innovar, normar y coordinar acciones que nos van a reducir el número de muertes a nivel internacional y en particular en México. Siguiente, por favor. Esto es por un lado. Y por otro, también debemos de tener en cuenta que existe un factor o un componente que debemos de atender, que es entre que sucede la lesión y hay un accidente y que se atiende de una manera más intensiva. Ahí hay un pedazo que es la atención prehospitalaria, la atención que se da antes de llegar al hospital. En este caso se ha hecho un análisis y también lo tenemos contemplado dentro de nuestro PAE. Se han identificado ciertas situaciones que es desde que ocurre el accidente hasta antes de llegar al hospital, que pues vienen siendo las atenciones de ambulancias, de primeros auxilios. Lo que ahí hemos identificado es que se va a tener que atender lo que sería la comunicación, porque existen elementos de radiocomunicación que nos han visto que no son homólogos, son heterogéneos, son con radio, son con celular, es con redes sociales, pero no es homogéneo. Existe una infraestructura deficiente y en muchos casos no está homologada. Hay unidades móviles y fijas que tienen equipamiento ya muy viejo o bien no están adecuadamente instaladas. Falta de normatividad a las normas para poder conducir estas unidades, ausencia de acreditación de ciertos prestadores de servicio que dan estas atenciones. Entonces es difícil decirlo, pero sí hay inclusive ambulancias que a lo mejor son con un personal que carece de certificación. El recurso humano, material y el equipo con el que se cuenta a veces no son los adecuados para el tipo de lesión que se tiene. Y en este contexto, el CONAPRA ha tratado de instalar los CRUM en las entidades federativas y llevamos ahorita un 81%. Hay muchos pasos todavía que se tienen que hacer, pero vamos avanzando y este es el contexto de lo que se tiene a nivel prehospitalario. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con las lesiones no intencionales que no son por hechos de tránsito? Como vemos, las de hechos de tránsito pues son la primera causa de defunción. La segunda causa de defunción son las lesiones no intencionales por caídas. En este contexto son alrededor de 684,000 personas las que tienen lesiones de este tipo. Más del 80% se registran, como decíamos, en países medianos y de bajos ingresos. Y en este caso en particular, en caídas, el rango de edad es de las personas que son de más de 60 años. O sea, estamos hablando que es una población de riesgo de adultos mayores las que tienen mayor propensión a este tipo de lesiones y desgraciadamente tienen una conclusión mortal por ciertas circunstancias que propician que sea más grave una caída en una persona mayor. La tercera causa es los ahogamientos, que son alrededor de 236,000 defunciones por esta situación. Y aquí cambia un poco. El riesgo mayor es en niños
y en población masculina. Esto con las poblaciones normalmente que tienen acceso a manantiales, mar o lagos. Desgraciadamente ahí ese es el mayor número de personas que fallecen por esta causa. Y en otra tasa serían las personas por lesiones ocasionadas de quemadura. Son 180,000 defunciones anuales por este tipo. Y aunque son menos, el detalle con las lesiones por quemadura es que existe una estigmatización para las personas que llegan a sobrevivir por estas lesiones, quedando hospitalizadas con desfiguraciones, discapacidades, que suele generar rechazo o en algunas ocasiones les dejan secuelas que son muy difíciles de atender. Estos serían nuestras tres principales después de lo que serían hechos de tránsito. Siguiente, por favor. Encuadrándonos ya en este antecedente, las lesiones entonces no intencionales, nosotros lo que hacemos en el secretariado técnico es orientar objetivos y estrategias para hacer una cultura de prevención, ya que pues estamos conscientes que al haber un riesgo de un accidente, esto lo único que podemos hacer es orientarnos a prevenir que existan este tipo de lesiones, evitar y en su caso reducir las situaciones o las secuelas de estos hechos. ¿Mediante qué? Sensibilización, cultura, capacitación, supervisión y homologación de todas las normatividades a nivel nacional. Estos elementos que tenemos los vamos a ir abordando a través de nuestro plan de acción específico y vamos a ir dando sus componentes y objetivos. Siguiente, por favor. La alineación que tiene nuestro plan de acción es a través de, como todos, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, basado principalmente en el principio rector de no dejar nadie atrás, no dejar a nadie afuera. En el eje número 2, que es la política social, y en particular en la estrategia 2.4, que es la salud para toda la población. De ahí nos alineamos al Plan Sectorial de Salud 2020-2024 en el objetivo 4, que es garantizar la eficiencia de estrategias, programas y acciones de salud pública a partir de la información oportuna y confiable que facilite la promoción y prevención en salud, así como el control epidemiológico, tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural. O sea, nosotros nos orientamos a eso, a prevenir, a tratar de identificar con información cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las medidas que debemos de propiciar para evitar que estas lesiones ocurran. Ya en particular, nos vamos a nuestro plan de acción y tenemos 5 objetivos prioritarios. Como objetivo general, tenemos el promover y coordinar acciones intra e intersectoriales para prevenir y atender las lesiones accidentales con base a información, evidencia científica y contribuir a esa reducción de muertes y lesiones y discapacidades. Siguiente, por favor. En este contexto, empezamos con nuestro objetivo primario 1, que es generar y analizar información basada en evidencia científica. Como acciones puntuales, lo que hacemos es recolectamos información, hacemos un proceso de análisis, estandarización y sistematización para generar bases de datos oficiales. Nos basamos normalmente en INEGI, nos basamos en la recolección que hacemos a través de las fuentes de datos de la Secretaría de Salud y de otros agentes que nos hacen llegar información, y a través de todo esto hacemos un tamiz y un contraste de la información para poder generar estadísticas que nos permitan identificar factores de riesgo en cada una de las lesiones que hemos estado hablando. De tal manera que pues recolectamos información en escuelas, en guarderías, en estancias infantiles, en semáforos, en la vía pública, al estar circulando. Esto lo hacemos año con año para poder generar información que nos permita identificar cuáles son los factores de riesgo en cada una de las lesiones que estamos analizando. Como siguiente paso, en un siguiente objetivo,
en el objetivo 2, coordinamos el trabajo intra e intersectorial, es decir, implementamos acciones con distintas instancias que nos permitan tanto a nivel federal como a nivel local, como serían en los estados o en los municipios que identifiquemos como prioritarios, elementos para poder hacer prevención a través, el CONAPRA, de los comités estatales de prevención de accidentes, que nosotros les llamamos COEPRAS. Hacemos una capacitación, promoción a la salud, identificación de factores de riesgo, para poder ellos a su vez multiplicar estos esfuerzos y hacerlos llegar a nivel municipal, estatal y a través de las autoridades locales que ellos consideren pertinente. Nosotros lo que hacemos es promovemos intervenciones para fortalecer lo que sería la atención prehospitalaria y lo que serían acciones como auditorías en seguridad vial, como puntos de alcoholimetría, trabajos que nos permitan hacer una intervención inter e intrasectorial. Siguiente, por favor. Otro trabajo que hacemos de prevención es fortalecer la capacidad del personal que previene y atiende estas lesiones. ¿Qué hacemos? Generamos capacitaciones para poder capacitar, por ejemplo, al personal de seguridad pública para los puntos de alcoholimetría, capacitar a personal de movilidad o de las secretarías de seguridad, en algunos casos de los estados, para poder hacer auditorías en seguridad vial, capacitar a promotores, capacitar también a profesionales que cuidan, que son cuidadores o que son enfermeras o que son docentes, para poder prevenir y manejar y atender lesiones de manera primaria. También se capacitan a los primeros respondientes, que principalmente serían los que están en las ambulancias o que están en algunas instancias educativas, que son los primeros que atienden las lesiones de las que estamos hablando. Y esto lo que hacemos es, en un momento dado, capacitar a algunas personas y luego multiplicar el esfuerzo para que se vaya hacia los municipios y hacia las entidades locales principales. En un siguiente objetivo, lo que hacemos es propiciamos conductas seguras, pero ya hacia la población, ya no solo a los cuidadores, no solo a las atenciones primarias, sino a la población en general. ¿Qué hacemos? A través de publicaciones que nosotros hacemos en nuestra página, a través de campañas, de estrategias de promoción a la salud, de sensibilización, se envían mensajes para evitar ciertas conductas inseguras. O sea, un ejemplo podría ser, hacemos campañas donde se les propone hacer un circuito pequeño donde se les ponen unos lentes que simulan la gente que, por ejemplo, ha consumido alcohol. Y estos lentes distorsionan la visión, simulando el efecto que hace un conductor que ha consumido o ha ingerido alcohol. Otra sería darles pláticas en caso de un ahogamiento, es para saber qué hacer en caso de que ocurran estos. Decirles cuáles son, por ejemplo, las principales medidas que se deben de tomar en guarderías, ¿no? Evitar que pongan ciertos muebles, ciertos objetos que pudieran propiciar que un menor se pudiera ahogar, se pudiera asfixiar, platicarles en los retiros, en las estancias de personas mayores, cuáles son los riesgos a los que están expuestos este rango de edad de personas, para poder evitar caídas principalmente, como serían a la hora de estarse bañando, a la hora de movilizarse, reducir la movilidad en escaleras porque son un riesgo. Y de este tipo de acciones las hacemos a través de campañas en medios de comunicación, en radio, televisión, o a través de redes sociales principalmente, que es lo que ahora se ha utilizado en mayor medida, dado que este panorama nos abre mayor alcance a la población y se reduce un poco el costo de la promoción en este sentido. Pasando al último objetivo que tenemos en nuestro PAE, es el de organizar y coordinar en conjunto con las entidades federativas que están integradas dentro del Sistema Nacional de Salud, la atención y respuesta prehospitalaria. Regresamos a lo mismo, que sería
este tiempo que tenemos entre que ocurre un accidente y que llegan a a un hospital o a una clínica o a algún lugar para su atención ya a detalle, pues es un tiempo valiosísimo, es un tiempo que podría significar el tener o no secuelas o en su máxima situación, el que sobreviva o no una persona que ha sufrido una lesión. Entonces, para ello estamos atendiendo y que generamos un modelo de atención médica prehospitalaria y a su vez estamos evaluando este modelo cada vez que se tienen supervisiones a través de los centros reguladores de urgencias médicas, CRUMS, en cada una de las entidades federativas, de acuerdo a las normatividades que aún están vigentes y que se están revisando. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos que se cumpla este PAE? Porque, pues, como vemos, es muy ambicioso, toca muchísimos componentes, toca muchísimas áreas y lo que hacemos, se implementan monitoreos, análisis y evaluaciones periódicas que podrán ser trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo del indicador que hayamos detectado. Esto a su vez nos ayuda a tener un tablero de control que nos permite rendir cuentas y ser muy transparentes tanto en el uso de recursos como en lo que sería el seguimiento y avances que estamos haciendo en medida de la atención de lesiones no intencionales. Se detectan áreas de oportunidad y, como todo, se generan mejoras y se generan retroalimentaciones para poder desarrollar un mejor plan de acción y estrategias en materias normativas, en materias de difusión, en materias de capacitación y de prevención. ¿Cuáles son estos indicadores? Pues, siguiente, por favor. Tenemos 7 indicadores. En una primera medida tenemos un indicador de factores de riesgo y lo que se hace es, se identifican los factores de riesgo y se miden estos factores de riesgo. Se hacen estas intervenciones, como ya les manifestaba, en distintos ámbitos del día a día, como podrían ser guarderías, como podrían ser en la vialidad, podría ser en estancias infantiles, en el hogar, se visitan hogares y se identifican estos factores de riesgo. En este año, pues la meta es, bueno, para el 2024 llegar al 90%. Ahorita en este año ya estamos haciendo estas visitas y se informa anualmente este indicador. En un siguiente indicador es la implementación de programas de trabajo a través de los COEPRAS, de los Comités Estatales de Prevención de Accidentes. Esto lo que se hace es, se realiza un programa de trabajo intra e intersectorial y se ve el número de acciones que se están implementando. Esto de igual manera, anualmente hacemos un cierre y nosotros nuestra meta es que al cierre del 2024 tengamos ya un 95% de todas las acciones del programa ya implementadas, de todo esto que hemos estado platicando. Por otro lado, tenemos un indicador de capacitación. Lo que queremos es capacitar a todos esos integrantes de esos COEPRA y a las autoridades locales y que intervienen como personal de salud en la prevención de accidentes no intencionales. Se hace un programa de capacitación anual y lo que tenemos es mantener un estándar del 90% capacitado, porque sabemos y estamos, yo creo que conscientes que existen ciertos factores como pueden ser los cambios de gobierno, como pueden ser la rotación de personal, como pueden ser el personal que se jubila, que permite que haya una movilidad que nos hace estar constantemente capacitando para mantener este estándar de personal que sea competente en el desarrollo de estas funciones. Por otro lado, también tenemos la capacitación para los primeros respondientes, que igual estamos tratando de mantener, midiéndolo a través de nuestra tasa de población capacitada contra la tasa de población que está a nivel nacional. Esto basado en datos del INEGI. Nosotros más o menos, ahorita que nuestra meta es capacitar a 39,000 personas, 39,369 para ser exactos, que representa lo que sería el 0.03% de lo que sería la población.
Cobertura de personas usuarias informadas en los principales factores de riesgo. Como decimos, también queremos llegar a reducir estos accidentes a través de la sensibilización, lo que sería mantener informada a la población. Por lo tanto, lo que queremos es capacitar a las personas en estos factores de riesgo que tenemos, y esto lo hacemos trimestralmente. Hacemos un cierre de cuántas personas se han capacitado, se han sensibilizado para poder atender estos factores de riesgo y evitar estas conductas inseguras. Por otro lado, también tenemos un indicador de campañas en el cual nosotros medimos el número de comunicaciones realizadas a las poblaciones, en la cual vamos a enviar campañas de comunicación para prevenir estos hechos y dar a conocer cuáles son los factores de riesgo principales por tipo de lesión. En una última instancia, estamos midiendo también cuántas entidades, como ya les mencionaba, se instalan los CRUMS y se mantienen, porque aquí es un trabajo no solamente de instalarlos, sino también mantenerlos, dado que pues requieren recursos, requieren capacitación, requieren recurso humano, recursos materiales para poder seguir desarrollando sus actividades. En este porcentaje nosotros ya esperamos para cerrar el 2024 tener instalados 30. Ahorita estamos con 27, si no mal no recuerdo, 27, 28 instalados, y queremos cerrar al menos con 30 al final del ejercicio. Siguiente, por favor. Para cerrar lo que sería esta parte de cómo lo tenemos visualizado el PAE, tenemos una atención primaria donde queremos evitar que suceda el accidente, por eso las campañas, por eso la prevención, la comunicación. En una segunda instancia de prevención queremos reducir la gravedad de las lesiones ya una vez que ocurre la lesión, o sea, si ya no la podemos evitar, al menos que la gravedad se reduzca. Y por último, el tercero sería la atención prehospitalaria. ¿A través de qué? Del establecimiento de los CRUMS en zonas urbanas y suburbanas para poder atender estos accidentes de una manera adecuada y eficiente antes de que lleguen al hospital y en esa medida reducir la gravedad de estas lesiones. Siguiente, por favor. Para ello, pues, a través de ustedes, compañeros, tenemos que hacer un trabajo muy intenso porque debe ser integrado, debe ser transversal, debe de ser multidisciplinario, y para ello pues hemos tratado y estamos en constante comunicación con varias instancias, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, como de instancias no gubernamentales sin fines de lucro. Entre algunas con las que tenemos el trabajo coordinado sería pues comunicaciones y transportes, la CONSAME, lo que sería la Secretaría de Marina, lo que sería servicios de atención psiquiátrica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las Secretarías de Seguridad en los estados, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, lo que sería el Instituto de Geografía de la UNAM, la Red Toxicológica Mexicana, como les decía, algunas instancias no gubernamentales, como serían Víctimas de la Violencia Vial, la Asociación Jaime, la Fundación Micho y Mao, y así podría, bueno, decirles varias. Aquí solamente mostramos las principales, pero son muchas instancias las que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer este trabajo multisectorial. A su vez, esto nos permite poder alcanzar y poder desarrollar ciertas condiciones que nos van a reducir el hecho y la gravedad de los accidentes. Hablando un poquito de lo que sería cómo hacemos esto, a través de nuestro PAE y a través de lo que tiene como recursos el CONAPRA, esto también lo hacemos a través de los convenios AFASPE. En los convenios AFASPE se otorga lo que serían recursos a través del ramo 12 y se hacen apoyos a las entidades, en las cuales identificamos cuál es su necesidad, desarrollamos cuál es la mejor manera de atender las necesidades de las entidades y
A cada entidad se le hace un diagnóstico. Este diagnóstico nos permite identificar cuál es la situación de seguridad y de lesiones no intencionales, seguridad vial y lesiones no intencionales en cada entidad y poderles proveer de algunos recursos de la federación para que ellos a su vez hagan campañas de prevención, hagan mediciones de factores de riesgo y se establezcan adecuadamente los CRUMS. En estos factores o estos componentes que tiene nuestro PAE, nosotros orientamos y facilitamos estos recursos a las entidades. Por mi parte, pues sería esto mi participación. Yo a partir de ahorita le cedería la palabra a mi compañero, el licenciado Israel Rosas, y les agradezco. Adelante, licenciado, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Castillo. Ya lo mencionó el maestro Castillo precisamente dentro de las lesiones de causa no intencional, que son diversos: accidentes de tránsito, caídas, ahogamientos, quemados, asfixias, entre otras. Precisamente recalcó la manera en cómo son los accidentes de tránsito o las lesiones causadas por tránsito las que llevan el mayor porcentaje dentro de estos 6 diferentes tipos de accidentes. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto mundial, desde el punto nacional, desde el punto de vista nacional, cómo anda la situación en el mundo, cómo anda la situación de la seguridad vial, tanto en el mundo como en nuestro país, y para ello vamos a ver este video. Y bueno, pues precisamente de este 1.35 millones que mueren al año, han de saber ustedes que el 26% de todas esas defunciones corresponden a peatones y ciclistas. Estamos hablando de más de 351,000 defunciones anuales, pero aquí vale la pena resaltar que los peatones, los ciclistas y en la actualidad los motociclistas es el grupo considerado como más vulnerable en la vía, precisamente por su composición al momento de estar circulando o moviéndose allá afuera. Se les considera los más vulnerables de la vía. Obviamente, dentro de estos tres, que son peatones, ciclistas y motociclistas, los peatones siempre van a ser los más vulnerables, siempre, siempre. Ahora, dentro de los peatones podemos encontrar segmentos altamente vulnerables, como son los niños, como son las personas que tienen alguna discapacidad, como son las mujeres embarazadas y también los adultos mayores. Hay que tener en cuenta precisamente esa vulnerabilidad dentro de este segmento de peatones. Miren, la situación de la seguridad vial en México no es sencilla. Para el 2020, son datos 2020, y aquí podemos observar más de 127 millones de habitantes. Observamos un parque vehicular superior a los 51 millones de vehículos registrados. El 10% corresponde, 10.3 corresponde al parque vehicular de 2 llantas, las motocicletas. Bueno, en 2020 ocurrieron más de 313,000 accidentes viales, y estos accidentes viales son los que estuvieron registrados. Se cree que hay una cantidad superior a esto,
Sin embargo, estos son los registrados a través y que es la principal fuente de datos en México. Miren, de estos 313,000 o más de 313,000, más de 11,000 ocurrieron en zonas rurales, esto es en carreteras del país, y estamos hablando que casi o un poquito más de 300,000 accidentes ocurrieron en zonas urbanas. Todos esos accidentes o lesiones causadas por el tránsito, que aquí vale la pena resaltar. ¿Por qué lesiones causadas por el tránsito? ¿Por qué no accidentes? Si bien somos el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, vale la pena tomarme 2 minutitos, 3 minutitos para explicarles un poquito sobre lo que mencionaba hace rato mi compañero, sobre el nuevo modelo de intervención en cuanto a seguridad vial. Sistemas seguros, visión cero, mencionó René. Y aquí hay un formato, hay un enfoque, el enfoque sistémico actual de la seguridad vial. ¿Cómo dice OMS, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, cómo dice que debemos de abordar la seguridad vial en los países, en todo el mundo? Ahora nos dice lo siguiente, nos dice, tenemos que cambiar el enfoque de la prevención de accidentes, porque este enfoque resulta un poco erróneo desde la concepción, porque un accidente es repentino, un accidente es inoportuno, es sorpresivo, tiene varias etiquetas un accidente. Ajá. Precisamente esas etiquetas, como está catalogado el accidente, no hay manera de que se pueda evitar un accidente, porque inclusive hasta se menciona en el Vox Populi, era el destino, ya le tocaba, entre otras. Ajá. Desde la concepción del nuevo enfoque, se dice que el accidente no es prevenible y no se puede evitar. Sin embargo, le cambiamos la etiqueta al accidente y le ponemos lesión causada, lesión accidental, lesión causada por el tránsito, en este caso, hablando de seguridad vial. Y resulta que la lesión causada por el tránsito, sí le podemos colocar la etiqueta de prevenible. Es que aquí hay una cosa importante. En ese nuevo enfoque sistémico de la seguridad vial, nos dice la Organización Mundial de la Salud lo siguiente: ¿por qué habría de tener una lesión cualquier persona que utiliza las vías como espacio para la movilidad? ¿Por qué habría de fallecer una persona que positivamente se levanta en la mañana y se traslada a su trabajo, a la escuela, a la recreación, al ejercicio? ¿Por qué habría de sufrir una lesión una persona que en la mañana o a cualquier hora se dirige a la tienda? ¿Por qué la vía va a cobrar tan caro y tan costoso el moverse en nuestras ciudades? ¿Por qué? Eso no debería de ocurrir, eso no debería de suceder ni de pasar. El precio es muy elevado por usar las vías. Y dice la OMS, esto no debe de suceder. No solo lo dice la OMS, lo dice Sistemas Seguros, lo dice Visión Cero también. Y entonces, también dicen lo siguiente: los accidentes siempre van a ocurrir y siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en un mismo lugar
diferentes actores, espacios y momentos que por la simple y sencilla razón de colocarlos en ese momento y en ese lugar, generan conflicto en automático. Y estamos hablando de un vehículo, estamos hablando de un usuario, estamos hablando de una vía y estamos hablando de un medio ambiente. Son 4 factores que se consideran que esa combinación per se nos va a generar accidentes por la pura combinación de estos 4 elementos: vehículo, vía, usuario, medio ambiente. Ajá. Y entonces dicen, y esto hay inmensidad de literatura en ello, dicen, ahora no es momento de responsabilizar a los que utilizan la vía por las lesiones que ocurren allá afuera. No es tiempo ya de culparlos ni al medio ambiente, ni a los usuarios. Las vías y los vehículos deben de cumplir ciertas características que ya mencionó también mi compañero. Para que también pongan su parte. Pero dice este sistema, nuevo enfoque sistémico de la seguridad vial, dice, aquí vamos a encontrar como 12 posibles o más responsables en la seguridad vial de cualquier persona. Y mencionan, dicen, parte de esta responsabilidad la tienen los gobiernos, así lo mencionan. Tienen que poner como agenda, como principal programa, tema en la agenda, el tema de la seguridad vial y la movilidad. Lo tienen los legisladores, dicen también sistemas seguros, el nuevo enfoque sistémico, lo tienen los legisladores, porque no aprietan la tuerca en los reglamentos, porque no hay leyes de movilidad y seguridad vial vigentes. La tienen también los policías por su actuación pasiva, dice sistemas seguros. Pero también la tienen los camioneros, porque los camioneros, en vez de meterle 30 toneladas, le meten 40 toneladas. La tienen también los funcionarios públicos. Así dice, disculpen si nosotros somos funcionarios públicos y lo tenemos que decir, que tienen que actuar de una manera diferente, actualizarse y dejar discursos pasados. La tienen los vehículos, que solo en muy pocas partes del mundo ofrecen sistemas seguros que favorecen tanto al que conduce como a la persona que podría ser lesionada. Pero también la tienen los responsables del mantenimiento de las vialidades. Y también la tienen los que conducen autobuses allá afuera, que no son seguros, microbuses, midibuses. La tienen los que no dan el mantenimiento, la conservación y la reparación oportuna en carreteras. Y el usuario, ¿dónde entra? En este último punto entra el usuario. Al usuario solamente le piden una cosa. Al usuario le dicen, usted tiene que hacer una sola cosa: respetar el reglamento de tránsito. Aquí el usuario también está involucrado. Respetar las velocidades. Llevar a los pequeños en asientos especiales para ellos, sistemas de retención infantil, SRI, sillas porta infante, porta bebé, aumentos, booster seat, llevarlos en los asientos traseros,
en todas las plazas utilizar el cinturón de seguridad, ofrecer una mejor infraestructura para los viandantes, como le dicen en España, viandantes para los peatones, ofrecer una infraestructura que permita utilizar la vía allá afuera de manera más segura. Y esto lo menciono porque han habido estudios que hay lugares en nuestro país que hasta en un 69% de las vialidades revisadas, observadas, no se cuenta con banqueta. Hasta en un 79% no se cuenta con rampas. Hasta en un 99% no se cuenta con infraestructura ciclista. ¿Y qué creen? La verdad es que hace falta. Hace mucha falta. Vean los datos que tenemos: 13,630, 37 muertos al día en el tema de lesiones causadas por el tránsito. Y ahora recuerdo a Etienne Krug, responsable de determinantes de la salud de la Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana de Salud. Dice Etienne Krug. Dice lo siguiente: ¿qué les parece si empezamos de cero? Empezamos de cero y nos van a ofrecer vialidades, y nos van a ofrecer vehículos, y nos van a ofrecer infraestructura. Y entonces nosotros, para usar el vehículo, para usar esa infraestructura, nos van a decir lo siguiente: México, tenemos que poner como globo, como mundo, tenemos que poner una cuota nada más para empezar de nuevo. Tenemos que poner 1.35 millones de fallecidos al año. Y en el caso de México, va a poner 15,000, 13,000 2020. Va a poner 13,630 muertos al año. ¿Realmente México o cualquier país aceptaría esa cuota? Lo dejo ahí porque eso nos pone a pensar si realmente lo vale. La tasa actualmente 10.7 por cada 100,000 habitantes. Y bueno, ¿cómo andamos por tipo de usuario en 2020 por atropellamientos? 18%. Ocupantes de vehículos, 14.5. Motociclistas, 14.5. Vean cómo las personas que han fallecido en 2020 que iban en un vehículo es igual a los motociclistas. Los ciclistas, otros, y algunos no especificados también. Y aquí es de destacar que 5 de cada 10 defunciones por siniestros viales no se conoce en nuestro país. Y sí, se está trabajando para que se identifique, sí, se está trabajando para modificar los formatos, la identificación, el llenado, sí. Grupos etarios. ¿Quiénes fallecen más por lesiones causadas por el tránsito? Adultos jóvenes, entre el 20 y los 39 años de edad. ¿Quién le sigue? Los adultos, de 40 a 59. Le vienen personas adultos mayores y aquí en este punto 3, la mayoría son peatones. La mayoría de las personas adultas que fallecen allá afuera son peatones. Le vienen adolescentes y aquí también es importante tocar el tema de 10 a 19 y la mayoría de estos adolescentes, ¿qué creen? Iban en motocicleta o son peatones. Las niñas y los niños de 0 a 9 tampoco están zafos de esto. 4 de cada 10 personas que fallecieron a causa de un siniestro vial eran adultos jóvenes, con un 25% más o menos.
¿Dónde ocurren los accidentes? De acuerdo a los estudios que se realizan en el Secretariado Técnico en el cual trabajamos, la distribución de accidentes por zonas en 2020, arriba del 96% ocurren en zonas urbanas y suburbanas y casi el 4% en carreteras federales. Esos accidentes, esas lesiones causadas por el tránsito. Ahora, con respecto a las defunciones, ¿cómo está distribuida la forma de morir cuando suceden estas lesiones causadas por el tránsito? Vean aquí la severidad en las carreteras. 58.4 mueren en zonas urbanas y suburbanas y más del 40% en carreteras federales. Con el 4% de accidentes. Mucha muerte en carretera, muy elevado el número y muy reducido el número de accidentes. Señores, señoras, señoritas, compañeros, compañeras. Aquí trabajamos de manera intersectorial, lo mencionó mi compañero, y aquí tenemos en cada entidad federativa, en 31 entidades federativas, consejos estatales para la prevención de accidentes, nos complementan en el desarrollo de las actividades, de la gestión, de la implementación de lo que vamos a ver ahorita. Son temas de seguridad vial, de prevención de accidentes en grupos vulnerables, adultos mayores, niños, adolescentes y también en la atención médica prehospitalaria. Miren, otra intervención que realizamos en el secretario técnico es precisamente la medición de factores de riesgo, solo por mencionar algunos, en las encuestas, las preguntas, los cuestionarios que se han realizado en 28 entidades federativas, en un chorro de municipios. Vean esto. Considera que las sanciones por conducir en estado de ebriedad deberían ser más severas y el 70% de los conductores encuestados consideran que las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol sí deberían ser más severas. ¿Nada más? ¿Alguna vez has conducido después de haber consumido bebidas alcohólicas? Y el 36% de los encuestados aceptaron haberlo hecho. Estamos hablando, vamos a cerrarlo, 4 de cada 10. En promedio, dijeron haber tenido 22 años cuando lo hicieron. ¿Se acuerdan del dato anterior? Otra más. ¿Alguna vez has visto o escuchado algún mensaje en medios de comunicación relacionado con la conducción bajo el influjo del alcohol? 9 de cada 10 dijeron que sí. Y es que esta medición de factores de riesgo nos permite saber hacia dónde debemos de intervenir, cómo aterrizar la política pública y en qué temas. Una más, el diseño y la difusión del protocolo para la implementación de puntos de control de alcoholimetría. Y aquí, ahora con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que ya tenemos y que complementa aspectos que menciona la Ley General de Salud en cuestión de prevención de lesiones accidentales, aquí se ofrece en este secretario técnico una capacitación completa a las entidades y a los municipios para que sepan cómo implementar un punto de control de alcoholimetría. Y no solamente eso, no solamente les decimos, ahí está el protocolo, ten la impresión, estúdialo, revísalo y si tienes dudas avísame. No, no va por ahí. Se les da el material, se les da una capacitación para la implementación y también se les dan insumos para la realización e implementación, para la implementación del punto, ¿sí? Y para la realización de las muestras de alcoholimetría. Esto incluye pipetas, alcoholímetros,
señales, conos, torres de iluminación, lonas, mantas, chalecos reflejantes o retroreflejantes, que es la palabra correcta, y se les ayuda y se les asesora y se les acompaña permanentemente a las entidades federativas y municipios. Una más. Esta es el curso virtual que se realiza a entidades federativas y municipios sobre la implementación de puntos de control de alcoholimetría. Y aquí va dirigido principalmente a las dependencias que van a realizar este operativo. Y por supuesto, a otras más que participan en la implementación de estos puntos de control. Derechos humanos, seguridad pública, a médicos que apoyan, pero también a servidores públicos que participan en la procuración de justicia. Ahora hemos desarrollado el curso virtual de prevención de lesiones causadas por el tránsito. Ahorita está disponible esa capacitación. Pónganse en contacto con personal del ST-CONAPRA y los podemos invitar a que tomen una capacitación que va dirigida a la población en general y que ofrecemos información actualizada sobre los factores de riesgo, que son 6, pero que además esos factores de riesgo que están presentes en la ocurrencia de lesiones causadas por el tránsito, esos factores de riesgo los vamos a convertir en factores protectores. Un ejemplo sencillo de ello es el factor de riesgo no uso del cinturón. ¿Cómo lo hacemos protector? Úsalo. El factor de riesgo velocidad y conducción, respeta los límites de velocidad. Y además, no solo respétala, adecúa la velocidad al momento y al medio ambiente. Factor más de riesgo, el uso de distractores durante la conducción. ¿Cómo lo hacemos protector? Olvídate del dispositivo inteligente. Otro más, no uso del casco, usa casco, usa casco. No uses cualquier casco, usa un casco que esté certificado, úsalo en la cabeza y además sujétalo como debe de ser. Otra más, la conducción bajo el influjo del alcohol. No manejes. Tomas. O cuando manejes, no te tomes ni una, por favor. Otra más, lo mencioné hace rato, el uso de sistemas de retención infantil, sillitas portainfantes, sillitas portabebé, uso del elevador, que es el booster seat, en la parte de atrás a los niños menores de 12 años o que tengan una estatura inferior al 1,50. Ahí no hay negociación, ahí es sí o sí. ¿Vale? ¿Algo más? Los cursos que implementamos de auditoría en seguridad vial, en los cuales están muy dirigidos hacia los usuarios más vulnerables de las vías, hacia la protección de los peatones. Y ahí tenemos alguna ejemplo. Uno es en Veracruz, el de la parte inferior es en Veracruz, el de la parte superior es en Guanajuato. Ahora no recuerdo el municipio, me quiero acordar. Recuerdo si es Uriangato, bueno, eso es lo de menos. Pero ahí está el antes y el después. En la parte superior vean las rampas, el paso peatonal y ese pequeño topecillo. Que por cierto, hablando de infraestructura, ese pequeño topecillo, esos topes ya son cosa del pasado. El día de hoy
se tienen que utilizar reductores de velocidad, como en la parte inferior que se ve, que es en la carretera que va hacia el municipio de, ahora se me olvida el municipio, pero es donde venden el café, Coatepec, es la Coatepec, Jalapa, me parece que es, la Coatepec, Jalapa, y ahí está, vean el topecito que ya dejó de ser, y tiene que dejar de ser, y que en la actualidad se tienen que implementar otras cosas actuales, modernas, funcionales, como el reductor de velocidad. Vean nada más el ancho, vean, comparen nada más, ¿sale? Implementamos esta capacitación el próximo lunes, aprovecho para hacer el comercial el próximo lunes, y porque tenemos tiempo, el próximo lunes tenemos una capacitación masiva, más de 350 personas a distancia de 31 entidades federativas. Y bueno, el tema de la sensibilización. Una vez que se capacita a los promotores de seguridad vial, entonces en las entidades federativas realizan estos ejercicios, mismos que mencionó mi compañero René hace rato. Ahí está, los lentes mencionó, el tapete lo mencionó, y lo tenemos la evidencia de las 32 entidades federativas. Esto es lo que les enseñamos a la población. Y es que saben que una medida por sí sola no va a funcionar, tiene que ser integral. Y además no solo integral, tiene que ser transversal, como lo mencionaron anteriormente. No solamente le compete a salud, le compete a muchas dependencias más. Fortalecer la información, fortalecer lo que se le va a dar a la persona allá afuera, unir recursos, unir fuerzas para tener un mayor alcance, un alcance más coordinado hacia diferentes segmentos. Que los compañeros de CONADIC digan, nosotros qué tenemos que ver con la prevención de accidentes del ST-CONAPRA. Pues mucho, porque nosotros acá en CONAPRA manejamos el tema de alcohol y conducción, y ellos previenen precisamente la adicción del consumo de bebidas alcohólicas. Y así podemos mencionar el caso de movilidad, ahora que estamos trabajando arduamente con movilidad, o con asociaciones de víctimas, tránsito también, escuelas. Bueno, está dentro de nuestro programa, está la atención médica prehospitalaria, el cual, bueno, ya contamos en nuestro país con un número de atención, el 911, que activa el Centro Regulador de Urgencias Médicas y que mandan el apoyo, la ambulancia. Y además dentro de este tema existe la capacitación de primeros respondientes en primeros auxilios, saber qué hacer cuando ocurre una lesión causada por el tránsito o de algunas otras lesiones anteriormente mencionadas, saber qué hacer si hay una persona que se está asfixiando, alguien que se está ahogando, alguien que se quemó, alguien que se cayó y tuvo una lesión, ¿qué hacer? Se les capacita a la población para que sepan activar los servicios de urgencias médicas, para que se atienda con lo más básico a la persona. No solamente se capacita en ellos, sino que también se crean los instructores para crear esta capacitación en las entidades federativas. De tal manera, no vamos a tener la capacidad de estar atendiendo en las 32 entidades federativas, pero sí tenemos la estrategia para poder apoyarnos de instructores capacitados por nosotros. ¿No? Y también en este punto
Ahí tenemos el modelo de cómo marcan el 911, esta llamada es interceptada en el C5, en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, de ahí saben a qué hospital está disponible, de ahí a la ambulancia, el tipo de unidad que se requiere. En las 32 entidades federativas, mencionaba René, ahora tenemos 28 centros reguladores de urgencias médicas y muy, muy pronto un CRUM nacional también. Pero bueno, ahí vemos la parte de las publicaciones y está el manual de habilidades didácticas para la formación de instructores en primera respuesta o primeros respondientes, algunas infografías que podemos encontrar de los diferentes temas que manejamos también. Y hablando de diferentes temas, las capacitaciones que se realizan con el apoyo y el acompañamiento de SEMAR, de la Secretaría de Marina, y aquí podemos observar antes de la pandemia los resultados que habíamos tenido y que todo mundo sabemos qué sucedió después y que estamos retomando y que estamos capacitando y que los acuerdos de trabajo siguen. No solamente en el curso de rescate acuático, que la verdad es que es un señor curso, ¿eh? O sea, llegan, no sé, 50 personas que cumplen el perfil y lo terminan 30 por la exhaustividad, por el profesionalismo, por la disciplina, porque no es sencillo. Sin embargo, ahí lo tenemos para promoverlo en las 32 entidades federativas. El caso del curso de identificación y tratamiento de envenenamientos y además intoxicaciones. Igualmente, trabajándolo en las 32 entidades federativas con el acompañamiento de algunas otras dependencias. Y ahí tenemos la evidencia, Guerrero, Sinaloa, entre otras. Pero además se sigue trabajando en el curso de valoración y manejo inicial del paciente quemado. Ya para 2020 tenemos un considerable avance, Nayarit presente, Guerrero presente, con el acompañamiento de algunas asociaciones civiles también reconocidas. El caso de, si me lo permiten mencionarlo, Michoud y Mau, que siempre ha estado presente y apoyando las intervenciones que se realizan en este tema desde nuestro secretariado técnico. Digo nuestro, es de todos, es de México, es de la Secretaría de Salud, es de todos. No podemos, por supuesto, dejar afuera la atención hacia grupos vulnerables. Ese es la médula del programa de atención a grupos vulnerables. La atención a niños, niñas, a adultos mayores. Están las muestras. Bueno, todo esto hacia dónde nos lleva. Me regreso un poco al tema de la seguridad vial, porque mencionaba René el decenio 2011-2020. ¿Hubo un cambio en nuestro país? Sí lo hubo. Nos dicen, desde la Organización Mundial de la Salud nos dice, los países tienen la indicación de no bajar de tajo, porque eso no es posible, las muertes, ni los accidentes, ni los heridos. No es posible eso. Pero sí es posible estabilizar primero los números y después bajarlos. Y ahí tenemos los resultados. Y de acuerdo a un análisis que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos ahí las muertes proyectadas. Si no se hubiese hecho nada, para el 2020 estaríamos en más de 20,000, casi 21,000 muertes.
Sin embargo, el decenio nos obligaba a cumplir con una reducción de un 50% y además llegar a no tocar el número de 11,000 muertes. Andamos en 2020 en 13,630 muertes. Han habido un número considerable de vidas potencialmente salvadas. Y seguimos trabajando para lograr el objetivo hacia el 2030, que viene inmerso precisamente en el segundo decenio para la acción de seguridad vial. Y no solamente en eso, sino también en los objetivos de desarrollo sostenibles 2021, 2015-2030. Y bien, pues su servidor, mi compañero, el maestro Jesús René Castillo Díaz, y un servidor, el licenciado Israel Rosas, lo dejamos en Israel Rosas. Hemos terminado nuestra participación. Mi estimado compañero René, si gustas añadir algo, mencionar, adelante. Sí, claro, Israel, pues más que nada cerrar ya en conjunto lo que es el objetivo, ¿no? Del seminario. Nuestro programa de acción en la Secretaría, el Secretariado, perdón, técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, el ST-CONAPRA, está orientado al atender esas lesiones accidentales y de seguridad vial que, como bien lo menciona Israel, pues hemos llegado al modelo de tenemos que prevenirlas, o sea, tenemos que evitar que sucedan, y si suceden, pues que sean de una consecuencia menor, no sean mortales y no sean graves. En este contexto, pues se divide básicamente en tres situaciones: las atenciones por accidentes de seguridad vial, por lo que ya vimos, que son las de mayor incidencia; las lesiones no intencionales, como son quemaduras, ahogamientos, caídas, asfixias, que son de una menor incidencia, pero que también se tienen que atender. Y por otro lado, lo que es la cultura, sensibilización y capacitación a través de cursos, a través de pláticas, a través de materiales didácticos, a través de promoción de la salud, a través de poder establecer estas medidas de difusión que permitan reducir y cambiar la cultura hacia una cultura de prevención. Por otro lado, lo que sería también el hacer acopio de información como mediciones de riesgo para poder identificar esas conductas inseguras, esas situaciones de riesgo que pueden propiciar que estas situaciones de lesiones se den en una mayor proporción, para atacar esa incidencia. Y por último, lo que sería la atención prehospitalaria, que sería todas aquellas medidas que hacemos para poder generar una atención adecuada, eficiente y segura de todas las personas que por algún motivo, desgraciadamente, tienen una lesión no intencional y que pone en riesgo su vida. Esta atención prehospitalaria, pues también se ataca a través de capacitación, de normatividad y de lo que sería la coordinación interinstitucional. Todo nuestro programa, compañeros, pues lo dejamos abierto para que puedan ustedes ver en qué nos podemos apoyar, porque en medida en que nosotros hagamos acciones transversales, vamos a poder multiplicar y magnificar los resultados que tenemos. Y son resultados para México, son resultados para una mejora en la calidad de vida de nuestra población y unos resultados que van a favorecer a toda la población mexicana. Pues agradezco esta oportunidad que nos ha dado el INSABI para poder dar a conocer nuestro programa, y a mi compañero Israel Rosa su participación. Por mi parte, quedo a sus órdenes. Están los teléfonos de contacto y nuestros correos electrónicos por si de alguna manera podemos apoyarlos en sus distintos ámbitos de trabajo. Quedamos a sus órdenes.